El oro se encuentra en su punto más bajo desde que empezamos este mes de noviembre y nos situamos en mínimos de los últimos prácticamente 3 meses. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿A qué se debe una bajada tan fuerte del oro? ¿Qué es lo que nos dicen los ETFs? ¿Qué es lo que nos dicen las compras por parte de bancos centrales y particulares? ¿Cuáles son las últimas estadísticas? Y, por supuesto, ¿hacia dónde debería de ir el oro esta semana? Pues bien, si queréis que os conteste estas respuestas, quedaros en este vídeo. Ya sabéis que, como siempre, me podéis dejar un like, un comentario y, por supuesto, me podéis ir en todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo. Así que, dicho esto, comenzamos. Bien, comenzar esta semana sin hablar de lo que ocurrió hace pues prácticamente ya una semana de, válgame la redundancia, ¿no? De que sea elegido Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, pues ya comenté que era muy posible que viéramos una caída del oro por un fortalecimiento momentáneo del dólar. Ya sabéis que los fortalecimientos momentáneos no significa que vayan a ser ni de unas horas, ni de unos días, e incluso podrían durar hasta unas semanas, pero su efecto es muy limitado. La gente ahora anda con su atención centrada en los Estados Unidos y básicamente se encuentra centrada en qué es lo que ocurrirá, quiénes van a ser sus próximos secretarios de Estados, cuál va a ser su política y, por supuesto, si al final va a cumplir esas grandes promesas electorales. Esto pues nos tocará saberlo a partir del mes de enero. Pero bueno, ese ruido, por supuesto, estas caídas no se deberían de sostener tanto tiempo, puesto que otras noticias van a ir entrando. Ya sabéis que esto es la realidad que se impone. De hecho, seguimos con el conflicto de Oriente Medio, seguimos con el conflicto de Ucrania y aunque haya llegado Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, nada de esto ha cambiado. De hecho, muy probablemente a medida que avancen los días, las semanas, ya os digo yo que en el calendario económico seguirán apareciendo estas noticias y por lo tanto será un componente el geopolítico que todavía pues no ha cesado y por lo tanto el precio del oro debería de mantenerse. También es cierto que en el oro ha ocurrido una cosa pues muy peculiar y que seguramente pues no haya pasado la atención pues para muchos de vosotros, ¿no? Seguramente muchos de vosotros ayer veríais cómo Bitcoin alcanzaba nuevos máximos históricos y nos encontrábamos cerca de los 90.000 dólares el Bitcoin. ¿Quién se acuerda que hace prácticamente 2 años se encontraba cerca de los 15.000 y ahora pues prácticamente ha multiplicado por 6 su valor? Ya sabéis, la volatilidad. Y entonces, en este caso, este efecto, que ya sabéis pues que hay mucha gente que considera el Bitcoin el nuevo oro, por llamarlo de alguna manera, pues, o el oro digital, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que está habiendo mucha gente que traslada, por lo menos sobre todo desde la parte minorista, mucha gente que traslada sus inversiones en el oro, que aun si bien es cierto, tiene una rentabilidad que supera incluso a algunos de los índices principales americanos, pues, por supuesto, pues Bitcoin, como no podría ser de otra manera, está dando unas rentabilidades muchísimo mayores, o por lo menos es lo que estamos viendo durante los últimos meses, incluso os diría durante los últimos 2 años. Por lo tanto, ¿qué es lo que está viendo? No está viendo tan solamente la entrada de Donald Trump, sino también efectos colaterales como puede ser esa apuesta que tiene él y varias de las personas que lo rodean por el tema cripto. Por lo tanto, pues bueno, lo que estamos viendo es una rotación de un activo hacia otro activo que en diferencia vienen a significar lo mismo o la gente quiere entender que es lo mismo. Es decir, como el número de bitcoins es limitado y el número de onzas de oro en teoría es más o menos limitado, pues en este caso ambos dos servirían en teoría, y cuando siempre digo en teoría es porque es en teoría, como activos refugio. También hay otro punto adicional. Si nos vamos a los cambios de, digamos, en este caso, de los flujos por parte de los bancos centrales, el Consejo Mundial del Oro, que es una agrupación de los principales productores, bancos centrales, en fin, como un sitio donde podremos buscar la principal información, básicamente nos está diciendo que tanto Asia como Europa, como países minoritarios, véase la India, véase países de Latinoamérica, etcétera, están en posiciones largas de oro durante los últimos 3 meses. Es cierto que cada vez con compras menores, pero siguen en largo. Lo único que ha cambiado este mes, lo único que ha cambiado en este mes es las compras por parte de aquellos tenedores que tienen dólares. Es decir, que el oro, queráis o no, simplemente se ha movido no porque los europeos dejen de acumular oro, no porque los asiáticos dejen de comprar oro, no porque todos los países dejen de comprar oro, sino simplemente porque los inversores que tienen dólares, y en este caso principalmente la Reserva Federal, no están comprando oro. De hecho, han reducido sus posiciones. De hecho, es una de las mayores reducciones
que ha habido en todo el año. ¿Por qué? Pues por un efecto que les toca directamente, es decir, el riesgo geopolítico que venía, el riesgo político que teníamos desde hace unos meses ha desaparecido. Entonces, bueno, eso es lo que están premiando los mercados y eso es lo que tenemos hoy. También, adicionalmente, también tenéis que tener en cuenta que ha ocurrido dos eventos y dos eventos que no están directamente relacionados con Estados Unidos. Han ocurrido en Europa, pero ya sabéis que si el euro pierde fuerza, muchas veces o en gran parte se suele trasladar al dólar. Al final es la última divisa reserva y por lo tanto existe ese movimiento que cuando cae el dólar, pues en este caso también gran parte de los beneficios los recoge el euro y viceversa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en la Unión Europea? El principal país de Europa, en este caso Alemania, es muy probable que entre en elecciones adelantadas. Puede que incluso antes de lo que esperamos, por ejemplo, mes de diciembre, una moción de confianza y si no la supera el actual presidente, muy probablemente tengamos elecciones a finales del mes de enero. Por lo tanto, el tablero político en Europa, al igual que en Estados Unidos se ha terminado de clarificar, en Europa se pone aún más complicado. También, además, en el día de hoy hemos visto cómo no ha salido ninguno de los comisarios de la Unión Europea. Y algunos de vosotros me diréis, ¿y cuál es la función de un comisario de la Unión Europea? Pues no deja de ser la supervisión y la ejecución de las políticas macro, es decir, de las grandes políticas que existen dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, si se retrasa el gobierno europeo, que es el más importante, y segundo, se retrasa el gobierno a nivel país más importante porque se encuentra en un proceso interno muy duro, pues como os podréis imaginar, el euro al final se ve afectado por un riesgo político. Lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y por lo tanto, parte de ese valor se está trasladando al dólar. Ojo, no significa que el euro dólar vaya a cambiar con esto y que esto sea un análisis del euro dólar. No, 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 ni mucho menos. Pero quería también explicaros el por qué parte del valor que estamos viendo crecer estos días en el oro va en el dólar va en esa dirección y por lo tanto, ¿por qué el oro no deja de caer? Si bien es cierto, esto se debería de evaporar, pero como ya os dije, el euro dólar y el oro van a ir separándose en, digamos, su dirección durante los próximos días y durante los próximos meses porque atienden a componentes distintos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre esta semana? Pues esta semana nos queda lo más importante. Mañana miércoles tenemos el IPC de Estados Unidos, tanto el mensual como el subyacente. Ya sabéis que el más importante es el subyacente y es probable que tengamos un rebote inflacionario. Ha ocurrido en Europa, no sería de extrañar que ocurriera porque luego el jueves tenemos el IPP mensual, es decir, la inflación del productor, que parece que va a aumentar en 2 décimas. Es decir, si aumenta la inflación del productor, es muy normal que aumente o la subyacente o la general o que incluso aumenten las dos, dándole más excusas incluso a la Reserva Federal para frenar su bajada de tipos. Si esto llegara a ocurrir, si llegaran a salir estos datos o incluso salieran peores de lo esperado, según lo que yo tengo aquí en el calendario económico, pues es muy probable que en este caso pues el dólar decida subir incluso más esta semana. De salir estos datos o salir mejor de lo esperado, yo creo que, por ejemplo, el IPP debería de salir un pelín mejor, o sea, no un 0,2, a lo mejor un 0,1 o incluso que no aumentase, pues ¿qué es lo que ocurriría? Pues lo que ocurriría es que el dólar se terminaría de desinflar, es decir, revirtiendo todo lo que tenemos actualmente. Por lo tanto, estos días es simplemente una cuestión de paciencia. Mañana es cuando realmente empieza la carrera para el dólar, que tendremos el miércoles con la inflación y el jueves continuando con la inflación del productor. Claro, esto pues nos sitúa en una situación donde al final el oro pues está siendo vendido porque se está cambiando por otros activos, como os he dicho, y además tenemos un dólar que tiene pinta de fortalecerse y ya veremos el miércoles y el jueves si se termina de fortalecer. Yo ya lo comenté en el vídeo de ayer del euro dólar que el dólar lo iba a hacer bien esta semana y que el euro debería hacerlo muchísimo mejor, pero bueno, ya sabéis que como siempre de repente ocurre un evento político que no estaba en la agenda y nos vienen a fastidiar un poco a todos. Pero bueno, ¿la realidad cuál es? La realidad es que si mañana salen los datos de inflación iguales o mejores, el dólar se cae. Si salen iguales, fijaros lo que os estoy diciendo, miras, pero iguales lo incluyes en los dos. Sí, si salen iguales, ahí probablemente haya mucha volatilidad en ambos lados. Entonces, y yo creo que además la vela se quedará igual, ¿no? Pero en caso de que salgan iguales o superiores, entonces el dólar cogerá mucha fuerza. Claro, ¿hacia dónde nos debería de situar eso? Pues fijaros, yo creo que el siguiente punto que tenemos que vigilar para comprar el oro es en este punto y el próximo punto para vender el oro es en este que tenemos aquí. Son zonas especialmente buenas, no ha pasado muchísimo tiempo desde que las tuvimos, por lo tanto yo creo que ahí es donde están las grandes oportunidades. De hecho, si nos vamos a las bandas de Bollinger, nos vamos a el RSI estocástico y nos vamos al MAC como todas las semanas,
fijaros lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es un dólar, un oro que está totalmente aplanado, tenemos un oro que se encuentra fuera totalmente de Bollinger, cosa que ya sabéis que cuando suele ocurrir siempre hay reversiones, y tenemos un MAC que quizás es donde está la cosa, y por eso os digo que paciencia, que hoy no es un día para meterse, quizás mañana sí termina a bajar un poco más. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo fuerza vendedora en la tendencia, es decir, todavía no se han agotado las ventas y por eso estimo que a final de este canal, en los 2574, 2580, es donde puede estar la oportunidad del rebote que seguramente muchos de vosotros estáis buscando, al igual que yo, al igual que también si recupera hasta esta zona, es muy probable que quiera revertir hasta la media del canal. No solamente son los indicadores técnicos, son también los indicadores fundamentales o más bien las noticias. Esto es una cuestión de esperar. El oro ya os dije que era lo más difícil de aquí a finales de este año. Por lo tanto, paciencia y siempre utilizando el mejor criterio. Así que traders, espero que esto os ayude, espero que os ayude a tomar las mejores decisiones y por supuesto que os sirva para entender por qué el oro está donde está. Así que como siempre, podéis dejar un like, un comentario y por supuesto me podéis seguir en todas mis redes que la tenéis en la descripción. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.